El planteamiento del problema que nos motivó a realizar esta investigación es el cómo los estudiantes pueden retener mejor información académica si dependiendo de la modalidad en la que se dé, si de manera auditiva, en dictados, solo hacer presentaciones y que los profesores solo hablen de la información o de manera visual, que serían lecturas, apoyo visual como imágenes, videos, películas. Y bueno, para esta investigación se realizó una búsqueda de experimentos en este tipo de población que serían estudiantes universitarios y no se encontró en concreto cuál tipo de modalidad es mejor, si la una o la otra. Esto tiene un objetivo también para que se pueda facilitar el aprendizaje para los estudiantes que identifiquen como qué método se puede eh, llevar a cabo por parte de ellos y también cómo los docentes podrían mejorar su enseñanza o bueno su modalidad teniendo en cuenta qué tiende a retener, qué tipo de modalidad hace que los estudiantes retengan mayor información. Para esto se hizo un marco teórico en el que se hablaron de como concepto inicial la memoria, que pues primero debemos entender qué es la memoria. La memoria es conocido como un almacén en el que llega toda la información y se decide qué tipo, qué funciona para más adelante y qué no. Eh, para esto tenemos distintos conceptos como el de Neisser, que menciona que hay dos tipos de memoria, que es la de la memoria sensorial. Hay dos tipos, que es la icónica, que es la retención de información mediante estímulos visuales, y la memoria ecoica, que es aquella que va con los estímulos auditivos. Según Neisser, menciona que la que mejor tiene retención es la memoria visual, o sea, la icónica. Luego está la definición de Atkinson y Schifrin, quienes plantearon un modelo de cómo se hace todo este procesamiento dentro de la memoria y que se divide en tres etapas, las cuales son primero, cómo la información llega, luego el almacenamiento y para después recuperar. Entonces, esto tienen unos términos, los cuales son codificación, almacenamiento y recuperación. Y como antecedentes de esta investigación nos basamos también en otras investigaciones previas, como las de Munterberg, Kirkpatrick, Crowder y Morton. Entonces, y Penney. Como por un lado está Munsterberg y Kirkpatrick, quienes encontraron que recordamos la información mejor cuando es de manera visual. Incluso si las pruebas, o sea, se hace una información, o sea, se llega a la información y después se hace una prueba, siempre se va a recordar más hacia la parte visual. Mientras que Crowder y Morton dicen algo completamente distinto, que la memoria se retiene más cuando se recibe la información de manera auditiva, en especial cuando es algo verbal, como por ejemplo cuando se hace un listado de cosas o se hace un dictado. Y para esto tuvieron un concepto creado que se llama el efecto de la modalidad. Y hay otra contradicción que es de Penney, que en 1989 sugirió que la razón de lo visual
y lo auditivo se procesa por cambios completamente separados en el cerebro. O sea, esto quiere decir que no hay una competencia entre cuál es mejor, simplemente que los dos van por un lado distinto y que las dos pueden ser muy efectivas. Bueno, vamos con la hipótesis y los objetivos. La hipótesis de investigación es que los estudiantes de psicología que reciben la información de manera visual, es decir, en las diapositivas, obtendrán un rendimiento significativamente mayor en la prueba de selección múltiple sobre la tribu Wayuu que aquellos que la reciben de manera auditiva. El objetivo general es determinar si la modalidad de presentación visual de la información genera como una mayor retención y precisión en memoria a corto plazo, en comparación con la modalidad de presentación auditiva en estos estudiantes universitarios. Los objetivos específicos es evaluar el rendimiento de la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes expuestos a un modelo de aprendizaje visual como diapositivas explícitas sobre la tribu Wayuu. Medir el rendimiento de la memoria a corto plazo en un grupo de estudiantes expuestos a un modelo de aprendizaje auditivo, que es un audio explicativo con el mismo contenido sobre la tribu Wayuu. Estudio utilizó un diseño experimental de grupos independientes con postprueba únicamente. Los participantes fueron asignados aleatoriamente. La variable independiente fue la modalidad de la presentación, ya sea visual o auditiva, y la variable dependiente fue el rendimiento de la memoria a corto plazo. Se les presentó un examen con selección múltiple. Los dos grupos fueron divididos en diferentes salones. Mostró la misma información acerca de las tribus Wayuu. El control de las variables extrañas para garantizar la equivalencia entre los grupos el contenido era idéntico en ambos grupos, solo que tenían diferentes presentación. Ambos grupos recibieron la información con el mismo lugar y bajo las mismas condiciones. Y tercero, se dividió primero los grupos y las personas que tenían memoria auditiva se les mandó a la memoria visual y los que tenían memoria visual se mandaba a la memoria auditiva para así evitar sesgos que pudieran favorecer al grupo visual de manera no controlada. Bueno, yo voy a hablar sobre los participantes y procedimientos. Principalmente en este experimento participaron 31 personas, en el cual se hicieron dos grupos, uno de 15 y otro de 16. Se eligieron estos grupos de una manera aleatoria y se le hizo este experimento a estudiantes de psicología de tercer semestre, con una edad entre los 17 años y los 22 años. A uno se le presentó la información visualmente y al otro se le presentó de una manera auditiva. Y por último se les presentó un examen el cual era de selección múltiple, siendo este un rendimiento óptimo. También, como se puede ver en las diapositivas, hicimos una línea del tiempo que puede explicar de una mejor manera este procedimiento. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los instrumentos y materiales que se utilizaron para esta prueba. Primero que todo, era fundamental tener un computador que nos pudiera permitir mostrarles a los experimentadores el audio para el grupo auditivo o ya sea las diapositivas para el grupo visual. Esto para que ellos pudieran recaudar la información de estas dos maneras y pudieran después realizar un examen, como lo dije anteriormente, de selección múltiple. También se necesitaron dos salones, en uno en el que iba a estar el grupo auditivo y el otro el que iba a estar el grupo visual. Bueno, por último les voy a explicar nuestro análisis de datos. Primero que todo, el software que utilizamos para todos estos datos fue Jamovi. Después de esto, decidimos que la mejor prueba que encajaba mejor para nuestro experimento era la T para muestras independientes. Después de sacar estos datos, también en Jamovi sacamos nuestros datos estadísticos, que fue la media y la desviación estándar. El resultado que nos dio el Jamovi utilizando las pruebas de muestras independientes fue que el valor de P es mayor a 0.05, lo que significa que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa, lo que significa que no hay diferencia en los resultados de la prueba entre el aprendizaje visual y el auditivo. Además, hicimos una tabla para corroborar esta información y nos confirmaba que los puntajes de los grupos era igual. Pusimos también un tamaño del efecto, que este nos dio 0.272, lo cual significa que es un efecto muy pequeño y lo que demuestra que no hay demasiada diferencia en los puntajes, y la media nos muestra que los grupos visual y auditivo tienen un promedio igual. Bueno, seguimos con la discusión.
El estudio contrastó si la presentación visual es más efectiva para la memoria a corto plazo que la auditiva, usando el tema de la tribu Wayuu. Los resultados permiten resolver dos posturas teóricas opuestas. El soporte visual de Munsterberg, Kirkpatrick y Neisser afirman que la memoria visual icónica tiene como que mayor precisión y alta capacidad de almacenamiento. El soporte auditivo de Crowder y Morton sostienen que el material verbal se retiene mejor por la vía auditiva. Al analizar las medidas con la prueba T en Jamovi, se pudo observar que sí, el grupo visual gana. Se confirma que las diapositivas optimizan la codificación en universitarios. Número 2. Sí logran empatar porque se respalda a Penney de 1989. Ambos canales se procesan en flujos separados e independientes. Y el estricto control metodológico, que fue el mismo contenido, edades de 17 a 22 años y salones idénticos, asegura que la diferencia se deba únicamente a la modalidad utilizada. Bueno, las proyecciones. Líneas de investigación futuras. Se sugiere replicar el experimento integrando un tercer grupo experimental expuesto a un modelo multimodal o bimodal, visual y auditivo simultáneamente, para evaluar si la combinación de canales genera como que un efecto de facilitación cognitiva superior en entornos universitarios. La ampliación de la memoria a largo plazo es diseñar como una fase de seguimiento en la que se aplique la misma prueba de selección múltiple de manera diferida, por ejemplo, no sé, una semana o un mes después, para evaluar si esta modalidad de presentación inicial influye no solo en la memoria a corto plazo, sino también en la consolidación de la información a largo plazo. Aplicación pedagógica, utilizar las conclusiones de este estudio para aportar evidencia empírica dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, que logre optimizar el diseño de materiales educativos y de estrategias de enseñanzas basadas en el canal sensorial más efectivo. Por último, tenemos las conclusiones. La investigación permitió operativizar y medir de forma controlada el rendimiento de la memoria a corto plazo a través de un instrumento de evaluación directa, que fue la prueba de selección única respuesta, tras la exposición a un estímulo cognitivo controlado. El diseño metodológico experimental de grupos independientes resultó idóneo para aislar el efecto de la variable independiente, la modalidad de presentación, sobre la variable dependiente, que fue el rendimiento en la memoria, asegurando que el aprendizaje previo de tema no interfiriera al usar un contenido específico como fue el de la tribu Wayuu. El uso de las herramientas estadísticas descriptivas, la media y la desviación estándar e interferenciales como la prueba T en el software Jamovi garantiza la validez interna del estudio para aceptar o para rechazar la hipótesis nula con criterios científicos y rigurosos.